Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial de base de datos Oracle. En el video anterior vimos un poco de instalación y configuración. Fue un tutorial demasiado largo, pero hoy vamos a ver queries o consultas en la base de datos. Bueno, los queries son las consultas en las cuales la mayoría de veces hacemos la búsqueda o el pedido de algún dato que nosotros deseamos obtener de una tabla. También a veces realizamos la inserción de los datos, la eliminación o la actualización de estos datos. Vamos a ver cómo está compuesta una sentencia select, que es para realizar la consulta. La sentencia select pues está con el nombre select y el nombre de las columnas. Puede ser, yo que sé, si en una tabla tenemos la columna nombre, apellido y edad y sexo, entonces esos serían los nombres de las columnas que nosotros queremos consultar. Si yo quiero saber solo el nombre y el apellido, entonces sería select nombre, apellido. From es como decir de dónde, de qué tabla vamos a obtener. Entonces tenemos que especificar el nombre de la tabla. Where es una condición. Por ejemplo, si yo quiero saber el nombre y apellido de las personas que son mayores de 20 años. Entonces aquí viene lo que es la condición, el where. Utilizamos where para hacer la condición. Y otros dos partes especiales como el group by, que es para realizar agrupaciones, pero esto lo usamos más cuando utilizamos funciones, que vamos a ver después. Y order by, que es para hacer la agrupación según el orden, si queremos hacer en forma ascendente o descendente dependiendo de los datos. Bueno, un ejemplo tenemos, por ejemplo, select asterisco from employees. Quiere decir, el asterisco significa que coja todas las columnas de la tabla employees. Employees es el nombre de una tabla que existe en el usuario HR, que vamos a ver después. Entonces, con esta sentencia select asterisco from employees, pues nos dice que todas las columnas nos muestre en el resultado del select, en este caso. Ahora, si yo no quiero todas las columnas que me muestre todo, sino solo quiero el nombre y el apellido, entonces pues especifico el nombre de la columna, coma, y el siguiente nombre de la otra columna. Por ejemplo, select first name quiere decir que me muestre el nombre, last name el apellido, from de la tabla employees en este caso. Otro ejemplo, ahora usando el where, un condicionante. Por ejemplo, me dice, muéstrame el código del empleado y el apellido de la tabla empleado, donde el salario de estas personas en este caso, nos va a mostrar varias personas que sean de 3000. Es decir, si tenemos en esta tabla employees, digamos unos 500 empleados, entonces solo nos va a mostrar los empleados que ganan mayor a 3000. Eso ya lo vamos a ver un poco con el HR. Bueno, otra cosa que nosotros podemos utilizar si es que queremos realizar tablas con valores, si queremos nosotros realizar unas consultas con valores únicos, pues usamos esta palabra que es distinct. Esta palabra, por ejemplo, nos hace que nos devuelvan solo valores únicos. Por ejemplo, si nos preguntan cuántos, por ejemplo, en el ejemplo que está abajo, nos dice que nos muestre el código del departamento cuyo código de jefe es 100. Entonces con esto nosotros hacemos que los valores que nosotros vamos a obtener sean únicos. Ya vamos a verlo mejor haciendo el ejemplo. Pero igual la sintaxis, la estructura del select no va a cambiar. Igual select
nombre de la columna from, y si queremos poner condicionantes como en el ejemplo está el where. Ya, y para terminar pues tenemos el ordered by, que es para el orden de los datos obtenidos. En este caso, si queremos obtener datos de forma ascendente o descendente, o según el nombre de la columna. En este caso, si solo queremos que nos dé en forma ascendente el salario, los salarios, o en forma ascendente los apellidos, o en forma ascendente el nombre del departamento. Entonces como pueden ver, el order by va después de un where o de un from. Como ven, entre comillas, entre corchetes, perdón, pueden ver la condición, el where puede ser opcional. Si ustedes desean, si quieren hacer una consulta haciendo condicionante, pues pueden poner el where. Si no, pues pueden poner directamente order by o group by, en este caso. Entonces, en este ponen la palabra order by y el nombre de la columna que ustedes quieren ordenar, y pueden poner ascendente ASC o descendente DSC. En el ejemplo podemos ver que en el anterior ejemplo pues nos va a mostrar un solo valor, un solo código de departamento, pero en este caso está order by department ID ASC. Eso quiere decir que le estoy diciendo a Oracle que me ordene el código de los departamentos en forma ascendente, que vamos a verlo mejor con un ejemplo. Y estamos aquí en el HR, ponemos el código que ya lo vimos anteriormente, cómo desbloquear el usuario HR. Entonces vamos a empezar a hacer el primer select. El que vimos es select asterisco from employees, ¿no es cierto?, de la tabla empleados, y ejecutamos, y con eso obtenemos todos los datos de la tabla empleados. Todos estos son lo que son las columnas. Si queremos ver cómo está compuesta la tabla empleados, pues hacemos DSC, desk employees, y el nombre de la tabla employees. Ya, y con esto nos dice qué columnas tiene, qué nombre de columnas tiene. Por ejemplo, el employee ID, el first name, el last name, email, teléfono, hard date, que es fecha de contratación, job ID, el salario, la comisión, el jefe, y el departamento, código de departamento. Entonces eso es lo que está compuesta la tabla desk, en este caso, en la tabla, perdón, employees. Entonces, si nosotros queremos realizar, por ejemplo, en la anterior consulta, ponemos historial y damos clic en el anterior y listo, y clic en ejecutar y listo. Ya tenemos aquí lo que es employee, todas las columnas con sus respectivos valores. Por ejemplo, si pueden ver aquí department ID, se repiten los códigos, ya, porque aquí hay una relación entre la otra tabla, que eso lo veremos en otros videos tutoriales, lo que es la relación. Pero en esta tabla podemos ver, y si nosotros vamos a hacer un condicionante, a mí me gusta trabajar así, haciendo enter employees y después vamos a poner condicionante, y por ejemplo quiero que me muestre los que tienen los que pertenecen, los empleados que pertenecen al departamento 90. Entonces pongo department ID igual a 90, punto y coma para terminar el select. Y miren, nos muestra que entre tantos empleados que están en esa tabla, pues solo hay 3 que pertenecen al departamento 90, que está aquí. ¿Ya? Ahora vamos a usar el order by. En este caso quiero que me ordene por ejemplo, vamos a ver order
que por apellidos, vamos a poner que es last name, por last name, ya. Y miren, está ordenando por apellidos, que empieza de la D, la R y la K, pero hagámosle de forma descendente. Veamos, listo, ahí está en forma descendente. Ahora vamos a ordenar por el salario en forma descendente, en este caso, ya. Listo, aquí está 24.000 y 17.000. Aquí podemos ver que se repiten dos veces 17.000. Ya, entonces aquí les tenemos ordenado el salario en forma descendente, y si lo hacemos en forma descendente, en este caso forma ascendente, tenemos esto. Ahora vimos en esta parte del listing, vamos a usar este código para ver, ya, para ver qué nos da de resultado. Tenemos select, muéstreme. Les voy a dar una técnica para realizar bien un query. En este caso, el select tradúzcanlo como decir muéstrenme. Eso, muéstreme el código de departamento que sea distintos códigos de departamento o únicos códigos de departamento de la tabla empleados, donde el jefe sea, el código del jefe sea igual a 100. Entonces todo lo que es select, todo lo que está en la línea de select, en este caso como pueden ver la línea de select que es department ID, todo lo que esté en esa línea significa que son las columnas que va a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, yo le puse department ID, entonces yo le digo quiero que me muestre solo los de códigos de departamento, y ahí viene de la tabla empleados. Todo lo que está en la línea from es el nombre de las tablas, que también puedo usar otro nombre, otras tablas, igual separándolo después de un coma. El where, para condicionar, todo lo que esté en el where será condicionable, y le pongo como condición que tenga el empleado, que sea el código del jefe igual a 100. Mando a ejecutar y me manda lo siguiente: 30, 20, 90, 50 y 80 son los empleados, son los, perdón, códigos de departamentos. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que me muestre Department ID? Me suena así como feo, Department ID. Entonces hago un espacio y pongo departamento. Listo, y me cambió el nombre, departamento. Ahora, por ejemplo, si quiero poner departamentos encontrados, tengo que poner entre comillas departamentos encontrados. Ya, y con eso ya puedo usar el espacio para no tener que poner la línea hacia abajo. Pero estamos viendo que nos da datos desordenados, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es un order by, ya, department ID, que quiero ordenar, y yo quiero ordenar el código del departamento en forma ascendente. Ojo en donde ponen el punto y coma. El punto y coma significa fin de la ejecución. Por ejemplo, si yo pongo arriba aquí el punto y coma, lo que me da es, no me ordena. Eso le estoy diciendo a Oracle, que donde está el punto y coma, después del punto y coma ignore las sentencias. Entonces voy a poner al final, ¿cierto? Y listo, me está ordenando en forma ascendente: 20, 30, 50, 80 y 90. ¿Qué sucede si quito el distinct? Ya, le borro y le mando a ejecutar.
Entonces si pueden ver, aquí está 20, 30 y se repiten como 4 o 5 veces el número 50 y 5 veces el número 80 y 2 veces el número 90. Entonces con el distinct yo lo que obtengo es números que sean únicos. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero encontrar ahora por ejemplo, vamos a hacer otro. Ahora ya hemos visto la sentencia del select asterisco from y el nombre de la tabla, que es para ver todos los datos. Pero yo quiero ver el select, quiero que me muestre first name, el nombre y el salario, salary del empleado, de todos los empleados. Ya, aquí le escribí mal, es first name, ya, y aquí me muestra el nombre y el salario de todos los empleados. Aquí me dice que dar la siguiente página y entonces ahí, porque hay más empleados. Listo. Y por ejemplo, yo quiero ver solo los empleados, como en el ejercicio anterior, donde el salario sea mayor a 8000. Ya. Y me muestra otros empleados cuyos salarios son mayores a 8000. Por ejemplo, aquí tiene 8200. Ya. Veamos si yo uso un order by por salario, forma ascendente. Y mire, aquí me muestra desde 8200 va subiendo las cantidades según el orden ascendente. Si le pongo en orden descendente, ya, aquí me muestra, y el mayor es 24000, es el mayor, el que tiene el mayor salario. Luego vamos a ver algunas funciones que se utilizan dentro del select para encontrar, por ejemplo, solo el que tiene mayor salario o sumar todos los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esto ya es lo básico de lo que es las consultas a una base de datos. Ojo, estamos haciendo consultas en una sola tabla. Después haremos consultas a dos tablas que están relacionadas, o tal vez también a 3, a 4, dependiendo del esquema de la base de datos. Muy bien, gracias por ver este video tutorial sobre select, sobre queries, select, from, where y order by. Después veremos group by, que tiene algo especial, eso de group by, y veremos algunos ejemplos más.